¿Qué tal, clase de Psicología 2? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión. En esta ocasión estoy grabando la clase para ustedes, por lo cual me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Lo que vamos a considerar el día de hoy son las técnicas de entrevista. En enfermería, así como en toda profesión, es indispensable saber tratar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a quienes están detrás del otro lado de nuestra profesión. Ahora, en esta entrevista, en enfermería, es importante aplicar algunas técnicas en las cuales en enfermería se basan en la entrevista. ¿Por qué se realiza en enfermería la entrevista? Porque es necesaria la historia clínica. ¿Cómo observamos? ¿Cómo leer entre líneas? Todo personal de enfermería debe saber comunicar. Debe también este proceso de comunicación tomarlo para sí, para su práctica diaria como profesional. Ahora, la entrevista es aquella herramienta que acerca al enfermero, a la enfermera, al paciente. Es ese anclaje, es esa vía en la cual se acerca con el objetivo de obtener información. ¿Información para qué? Todo lo relacionado con su proceso de salud, enfermedad, lo puedan llevar hacia un mecanismo de mejora, hacia el bienestar en cuanto a salud. Las relaciones interpersonales en enfermería deben ser adecuadas con los pacientes en torno al cuidado. Recordemos que ahí se centra enfermería, en el cuidado. Ahora, en esta práctica, en el desarrollo y en el desempeño profesional, ¿cómo estamos comunicando? ¿Cómo estamos realizando las preguntas? Incluso, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿De acuerdo? El personal de enfermería, al estar al cuidado del paciente, a veces 24/7, en algunos casos, deben brindar una asistencia de naturaleza biológica, técnica, psicológica, social y espiritual. Aquí recordarás el paradigma de enfermería, en las cuales las relaciones personales se sustentan en esta realización de actividades, en educación para la salud, en el proceso de atención integral de enfermería. Ahora, ¿para qué nos basamos en una entrevista? ¿Para qué se hace necesaria? Esta entrevista clínica es un medio para realizar diagnósticos. Todo diagnóstico, recordemos que el proceso de atención de enfermería debemos recopilar los datos primarios y secundarios. Ahora, en esto se realiza diagnóstico, se hace una reevaluación, es un método terapéutico. Aquí existe la entrevista psicodiagnóstica. ¿Qué es la entrevista psicodiagnóstica? Bien, tiene 4 componentes básicos. 1, relación. 2, técnicas. 3, exploración. Y 4, diagnóstico y tratamiento. Estas son ligadas a tu proceso integral de enfermería. Ahora, en la relación es cuando interactúas con el paciente. Desde el momento en que abre la puerta, te observa, te dice su nombre, le preguntas algunos síntomas, le estás haciendo la exploración física. Es el primer acercamiento. La técnica es el método utilizado para una buena relación. Desde el cómo te doy los buenos días. El elemento verbal, el elemento paraverbal. ¿Qué tono estoy ocupando hasta el ritmo para llevar a cabo esta técnica? Y debemos establecer una buena relación. Una buena impresión es la que cuenta, porque de allí va a determinar que tú obtengas información pertinente para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. ¿Bien? Se hace una exploración del estado mental. Aquí hace una evaluación en dimensiones conocidas. Recordemos, todo proceso va con la observación. Observa cómo están sus manos, están tensas, cómo está su lenguaje incluso, si está tartamudeando, si está nervioso, si sus ojos permanecen abajo. Es decir, observa todo lo relacionado al campo de psicología que te sirva para anclarlo con el campo físico,
con la exploración física. Y de allí el diagnóstico y el tratamiento. Esta entrevista psicodiagnóstica la podemos ver desde dos tipos. Uno, psicodinámica. Intenta ser consciente de los conflictos, inconscientes también, y resolverlos. Recordemos que estos conflictos, cuando se emergen, cuando es posible darse cuenta del problema, darse cuenta de lo que aún no hemos podido ver como pacientes, es cuando lo podemos resolver, ¿de acuerdo? Este tipo de entrevista usa la interpretación de sueños, de asociaciones libres y de resistencias. Hay otra que está centrada en síntomas. Trata de clarificar las disfunciones de arreglo a categorías conocidas. Es importante para la evolución, para un pronóstico, para una selección del tratamiento eficaz. A través de esto se obtiene información del paciente con sus familiares, con respecto a las conductas, sus creencias y percepción propia del entrevistador. Hay algunas técnicas que nos permiten hacer entrevistas. Encontraremos, por lo general, a 3 tipos de pacientes. 1, el cooperador. 2, el resistente. Y 3, el defensivo. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a cada uno de ellos? Para el paciente cooperador, es aquel que te explica desde inicio hasta fin todos sus síntomas. Es cooperador porque te lo dice de manera calmada a veces, te dice cada cuánto, responde a todas tus preguntas porque quiere ayudar en cuanto a su salud. El resistente es aquel que oculta sus síntomas, pero que está consciente. El defensivo oculta síntomas, pero no se da cuenta, está en el inconsciente. Para el paciente cooperador, hay algunas técnicas de comienzo para la apertura de la entrevista. Es entrevista abierta, directa, técnicas de aclaración y técnicas de conducción. Si es cooperador, entonces ve al grano. No redondes sobre el entorno. Ve desde lo particular a lo general o de lo general a lo particular, pero haz preguntas que sean específicas, que te ayuden a clarificar el problema en sí, ¿de acuerdo? Las técnicas de comienzo es la entrevista abierta. Permítele presentar sus problemas con sus palabras. ¿Qué siente? ¿Desde cuándo? ¿Qué estaba haciendo cuando le dolió el pecho? ¿Qué estaba haciendo cuando se mareó? Esta entrevista abierta nos permite hacer estas preguntas que son poco inductivas y dar respuestas genuinas y espontáneas. No están dentro del sí o del no, dentro del no sé, no recuerdo, sino que están abiertas a que te pueda dar respuestas largas, que te cuente la historia de. También en algún momento son poco fiables. Cuando te cuenta la historia demasiado larga y tú dices, bueno, pero la salud cuando aparece. La entrevista directa o directiva sirven para ayudar a mejorar o a comprender mejor el problema. Tiene preguntas cerradas, pero estas preguntas cerradas son más eficaces porque van en torno a los síntomas para poderlos tipificar, ¿ok? Respuestas claras, rápidas, pero también fiables. Inhiben libertad del paciente, pero también fuerzan a falsos positivos. Te pueden decir que sí, pero realmente no se acuerdan, o realmente en el contexto no pudieron comprender en totalidad la pregunta. El paciente cooperador, es importante que en las técnicas de aclarador le ayudes a explicarse con mayor claridad. Por ejemplo, me dice que desde hace 2 días, no sé, no puede respirar con facilidad. ¿Es así? Esas preguntas que también nos ayudan a sondear, que nos permiten hacer una relación, si estaba en el trabajo, si estaba en casa, si padece alergia, si tuvo algún síntoma antes, etcétera, nos ayudan a conducir esta entrevista con el paciente cooperador. Ahora, en estas técnicas de entrevista, el rapport es algo indispensable. Es una técnica muy favorable para que podamos romper en algún momento la barrera que pueda existir entre el paciente y tú. Ahora,
El rapport es una palabra que significa traer de vuelta, crear una relación. Yo lo llamo crear esa magia en donde tú, enfermero, haces esta vinculación con el paciente. Ahora, ¿es difícil? Por supuesto. Crear, entrar a esa confianza de otra persona es difícil. Este concepto proviene de la psicología. Nos ayuda a crear una conexión. Cuando se conecta una persona con otra, es mucho más fácil comprender sus necesidades. Es mucho más fácil ayudarle a encontrar las palabras adecuadas para eso que está padeciendo. Ahora, esta técnica de conexión también nos ayuda para que la otra persona se resista menos. No te conoce, sabe que tú le puedes ayudar, pero a veces hay resistencia. Es natural, por supuesto, pero hay que romper esa barrera. Ahora, el rapport es una capacidad de entrar al mundo de alguien. Ese mundo que no es tuyo debe ser respetuoso. No debes hacer prejuicios, análisis que no tengan que ver con ética ni con tu profesión. El otro te está abriendo la puerta de su intimidad para decirte lo que le sucede, para decirte sus síntomas. Ahora, debemos ser respetuosos, hacerlo sentir que lo entiendes, que te interesan por lo que está pasando. Este lazo se crea haciendo esta técnica, esta capacidad de ir adentrándonos en el mundo, por ejemplo, de la maestra Silvia. Cuando hay esto, hay algunas habilidades que hay quienes lo llaman empatía. Esta empatía de saber cómo se sentiría el otro estando en la situación de enfermedad o de vulnerabilidad en la que se encuentra en materia de salud. No cómo te sentirías tú, cómo se siente el paciente, por qué no puede dormir de preocupación por su enfermedad, qué secuelas está dejando ese insomnio, qué secuelas está dejando la cultura en la cual se encuentra inmersa, la ausencia de familia o la ausencia de la comprensión por parte de la familia. Esta afinidad, esta sincronía, esta sintonía, estamos conectados, es gracias al rapport. Es gracias a que podemos implementar algunas técnicas para que pueda ser más fácil romper esa barrera y adentrarnos hasta la mente del otro ser humano que intentamos ayudar. ¿Por qué digo la mente? Recuerda la relación mente-cuerpo, recuerda la relación de sus síntomas, de la evolución misma de la enfermedad. Bien, ahora, en cuestión del rapport, está muy padre. Qué bueno que podamos hacer vínculos, pero ahora, ¿cómo se crea? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacerlo? Primero, nunca pierdas la amabilidad. Así la otra persona esté ligada a sus emociones, que son naturales por la condición de dolor, por la condición de sufrimiento en la que se encuentra, sonríe. A pesar de que tengas el cubrebocas, sonríe. Cuando sonríes, tu actitud cambia, tu amabilidad cambia y se nota. Pero también se nota cuando no somos amables, cuando no tenemos esa coordinación, esa amor y armonía para ayudar al otro. Trata al paciente por su nombre. Yo sé que llegan muchos pacientes, llegan en algún momento en que no recuerdas el nombre, pero trata de acordarte. Ánclalo. Si es necesario que lo escribas en una libretita, hazlo, pero siempre trátalo por su nombre. Señor, señor Ernesto, señora Silvia. Ahora, sé optimista. Si ya estamos en el hospital, en donde no siempre hay noticias buenas en cuanto a la salud, sé optimista. A pesar de que el otro sienta que se muere y en algunos casos no es, sé optimista con tu paciente. No descargues en él o en ella a las cuestiones de problemas que tengas. Descarga en él y en ella optimismo. Descarga en él o en ella alegría. Esa habilidad de sí se puede, aunque el otro no lo comprenda. Eso se va a pegar, se transforma. Y esto
debes tener mucha paciencia, sobre todo en cuestiones emocionales, en las que están ligadas el proceso de salud y de enfermedad. Recuerda que cuando estamos enojados, solemos alzar la voz, solemos manotear, solemos nuestros ceños se fruncen, nuestra boca incluso se arruga. En ese enojo, no te enganches. Esa conexión la debes dejar pasar. No nos interesa esa conexión de tristeza, la conexión de enojo, de frustración. Nos interesa ser optimistas, traer al paciente desde donde se encuentra en ese estado de deterioro de salud, de emociones, hacia la calma. Recuerda, regala calma a tu paciente. Si ya hay quienes regalan estrés y sobre todo en un diagnóstico que no se esperaba, ahora regala calma, ten paciencia. No te enganches con las emociones que son naturales de este proceso salud-enfermedad. Sé paciente. A pesar de que te digan, te alcen la voz, etcétera, la paciencia va a determinar el vínculo que tengas con el paciente. Ahora busca conexiones. Busca en el paciente. A lo mejor trae como yo una blusa negra y te dice, qué bonita blusa, me gustó mucho. Esa es una conexión que te hace sentir bien. Ay, me dijo que me veo bonita. Entonces cambio mi cara enojado de paciente, le voy bajando 2 rayitas hasta buscar esa conexión donde pueda el paciente expresar sus necesidades de su boca. No lo interrumpas. Busca sus necesidades, propicia la confianza de expresar sus emociones. Y cuando nosotros interrumpimos a alguien y decimos, no, 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 eso de que cómo te sientes aquí no importa, es qué sientes en cuanto a dolores físicos. Ese no es el paradigma de enfermería, ese no es el enfoque humanista. Deja que exprese sus necesidades. Y aquí puedes favorecer la negociación, la sensibilización hacia su dolor, hacia su padecimiento, que muchos de nosotros actuaríamos de la misma forma, enojados, frustrados, tristes, en depresión, cuando dan un diagnóstico que no es lo que se esperaba. Ahora, en esta negociación, cuando somos sensibles y respetuosos al dolor ajeno, podemos hacer que se enganche, le ayude a salir al paciente de la tristeza donde se encuentra por su enfermedad, por el desgaste, por ese dolor que siente a lo mejor crónico, por esa mala noticia que tú le diste. Ahora, esta técnica también se evitan las barreras, esas barreras que ponemos como seres humanos, del no siento, no me importa y no lloro. Esas barreras se quitan cuando buscas las conexiones, cuando te interesas, cuando con paciencia vas haciendo que el otro paciente, que el que está del otro lado, pueda ver en ti esa sensibilización. Ahora, ¿qué hay más que considerar? Tienes que ser consciente de que la primera impresión también es algo base. A lo mejor te agarró en tus 5 minutos y te enojaste, alzaste la voz, etcétera, pero se va a quedar con esa impresión. Cámbiala. Si en algún momento no fue favorable, cámbiala, cambia tu actitud. Recuerda que estamos para ayudar. Recuerda que estamos para cuidar, para fomentar la autonomía en un mundo de muchas dolencias, en un mundo del hospital que es un efecto estresor, en un mundo donde existen definitivamente cuestiones familiares tan fuertes, sé tú la diferencia. Aprieta la mano del paciente. Ahorita con la sana distancia podemos hacer un choque de codos, un choque de puños, pero eso es significativo. El que pongan tu mano en el hombro tiene un efecto terapéutico. El decir, estoy contigo, ánimo, lo podemos hacer juntos, vamos a salir de esto. Ahora, esto nos ayuda para que el paciente tenga ese vínculo. Ah, esta enfermera, este enfermero me comprende. Se interesa no solo en darme la receta médica, se interesa no solamente en darme el famoso papelito de las
de la presión arterial, de cuánto peso, sino que se interesa, va más allá de mis necesidades físicas, se interesa por mis necesidades psicológicas, espirituales, porque de allí emanan las biológicas. Otro, se consiente con tu lenguaje verbal y no verbal. Estás diciendo, sí, sí soy amable, pero estás frunciendo los dientes. Eso me dice a mí, paciente, que no es cierto, que te estás aguantando. Ahora, en este lenguaje verbal y no verbal debe ser coherente. Tus palabras deben hablar tu cuerpo. Si estás diciendo, vamos a hacer lo posible, entonces debes mostrar seguridad, debes dar seguridad y regalarle al otro esa esperanza de que vamos a hacerlo juntos. Cuando estamos haciendo una entrevista, recuerda que cuando hacemos esto, nos estamos cerrando y el paciente lo ve, o cuando volteamos a todos lados. Ese lenguaje me dice no te interesa. Ese lenguaje que estás viendo el reloj es de ya me quiero ir. Recuérdalo muy bien en tus entrevistas. Mira al paciente de frente, míralo a los ojos, haz ese anclaje, ese clic. Cuando alguien te mira a los ojos, entonces observa y pone todos sus sentidos en ti. Aun cuando esté pasando muchos estímulos por el exterior, cuando fijo mi mirada en ti, entonces me intereso en tus palabras, en tu lenguaje verbal, en tu lenguaje no verbal. Y eso porque tiene una significancia y relevancia para tu diagnóstico, para la mejora, para ayudar al paciente. Sondea en algún momento cuándo fue el parteaguas o cuándo fue la evolución de la enfermedad, la prepatogénesis, si existen incidencias, si existen antecedentes. Y en este sondeo, con las entrevistas y con las preguntas, nos ayudan mucho. Bien, lo más recomendable es que exista seguridad, es que exista confianza, es que exista esa conexión visual, ese trato amable del cual buscamos. Trata a tu paciente como te gustaría que te trataran. Trata a tu paciente como si fuera tu familia, como si fuera tu amigo. Y siempre, a pesar de las circunstancias y a pesar del posible diagnóstico, ayúdalo. Ayúdalo a pesar de que no quiera ser ayudado. En el rapport, tú tienes que ser esa fuerza, esa fortaleza en el que pueda decir, confío en ti. Voy a decidir confiar en ti y decir lo que acontece. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayas tomado nota y nos vemos en la próxima. Hasta luego.